Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Análisis Numérico. En esta ocasión voy a profundizar sobre el tema del método del trapecio. Primero, el método del trapecio tiene por fórmula la siguiente. La integral se define como h medios por f sub 0 más f sub 1. Primero, este h, como ya lo he mencionado antes, son los pasos en los cuales se van a definir los segmentar el intervalo en el que vamos a trabajar. Este f sub 0 es la primera diferencia finita y f sub 1 es la segunda. ¿A qué hace referencia esto? A lo siguiente. Si yo tengo una función f de esta forma y yo quiero integrarla, yo puedo hacer lo siguiente. Yo construyo una especie de trapecio y lo defino desde un punto x sub 0 hasta un punto x sub 1. Aquí tendré un f sub 0 y acá tendré un f sub 1. Y al calcular el área bajo la recta tendría el área del trapecio, ¿no? Que vendría a ser una aproximación al área de la función. Ahora, lo que no les he explicado antes y les voy a explicar ahora es lo siguiente. Una forma más efectiva de poder utilizar esta fórmula es la siguiente. Yo puedo construir trapecios sucesivos, uno detrás del otro, para poder aproximarme aún más al valor real de la integral de la función. ¿Por qué? Porque si yo construyo varios trapecios, yo estaré cubriendo mayor cantidad de área y acercándome más al valor real del área bajo la curva. Entonces ese es el detalle. Si aquí yo tengo, por ejemplo, mi x sub 0 y aquí a mi x sub n, yo puedo segmentar esto en n intervalos. Por ejemplo, aquí x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5. De aquí a acá resuelvo un método del trapecio. Acá otro, acá otro, acá otro, acá otro y acá otro. Y cada uno de estos tendrá una distancia h respectiva que tiene que ser igual para todos. Esa es una condición para utilizar este método. Entonces, yo lo que haría al final es resolver resolver para cada intervalo y luego sumar todos los valores y tendría el resultado final. Por eso, aunque parece muy simple, ¿no? Solo esta fórmula, pero si la aplicamos de esta manera, segmentándola en distintos intervalos, va a ser un proceso más extenso. Entonces, cuando hablo de h, hago referencia a los pasos, y cuando hablo de n es el número de intervalos que voy a tomar. Bueno, continuando. Tendremos otra expresión que es el error local, que es igual a 1 sobre 12 por h por la segunda diferencia finita de f sub 0, ¿verdad? Y también vamos a tener otra fórmula que no la he mencionado antes, pero es necesario mencionar, que dice: la segunda diferencia finita f sub 0 es igual a h cuadrado por f2' de epsilon. A ver, el h ya sabemos qué es. El h son los pasos. El f' vendría a ser la segunda derivada de la función f evaluada en un punto epsilon. Esto aquí ya es algo un poco más conceptual, más abstracto. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que se prefiere hacer? Siempre que nosotros necesitemos esta expresión en alguna fórmula, mejor la despejamos y nos damos cuenta que es igual a esto, ¿sí o no? Entonces, como sabemos que esto aquí es la segunda diferencia finita, y sabemos que esto aquí es el paso elevado al cuadrado, reemplazamos estos valores y obtenemos
f2' de epsilon si lo necesitamos en cualquier fórmula, ¿sí? Solo por si acaso no lo tengan claro, siempre nos dan a nosotros una tabla donde vamos a tener puntos x0, x1, x2, y0, y1, y2. Y cuando yo resto y1 menos y0, esa va a ser mi primera diferencia finita, vendría a ser mi delta f0. Cuando yo resto y2 menos y1, es mi otro delta f0. Y si yo vuelvo a restar, en este caso, mi delta f0, 1 menos mi otro delta f0, yo tendría mi segunda diferencia finita. Eso es algo que también ya lo he explicado antes. Vamos a ver si más adelante tenemos la oportunidad de hacer un ejemplo. Por ejemplo, digamos que yo tengo los siguientes puntos 1, 2, 3, 4, que vendría a ser x0, x1, x2, x3. Y acá tengo los puntos, pongamos 2, 3, 4, 7. Para obtener mi pirámide de diferencias finitas yo resto 3 menos 2, que me sale 1, 4 menos 3, 1, 7 menos 4, 3. Acá resto 1 menos 1, 0, y 3 menos 1 me sale 2, y 2 menos 0, 2. Este valor que está aquí es mi f0, este vendría a ser mi f1, lo que vendría a ser más bien sería mi delta f0, delta f1, este acá vendría a ser mi delta f2 y este es mi delta f3, para cuando tengamos que obtenerlos. Así se obtienen las diferencias finitas cuando se arma esta especie de pirámide. Eso es algo que ya había explicado antes. De forma formal se lo plantea así: x, f de x, x0, x1, f de x0, f de x1, y la resta de esto me da el delta f0, mi primera diferencia finita. Bueno, entonces ya habíamos planteado la fórmula principal, la fórmula del error local y esta expresión que nos va a servir más adelante. Ahora, la siguiente expresión es cómo se plantea entonces el método del trapecio. El método del trapecio se plantea como la integral de x0 hasta x1 de la función f de x por dx, y esto es igual a la integral de x0 hasta x1 de un polinomio p de x por dx más el error. Ese error ya vimos cómo se calcula, el error local. Bueno, ahora vamos a hacer una demostración. Esta demostración dice: para propósito de nuestra demostración vamos a tomar un polinomio de primer grado y lo vamos a integrar de x0 a x1. Podemos usar un polinomio de Newton. Podemos usar un polinomio de Newton. ¿Ya? ¿Cómo se define el polinomio de Newton? Se define de esta forma: p de x igual a f de x sub 0 más x menos x sub 0 por delta f sub 0 sobre 1 factorial sobre h más x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por delta cuadrado f sub 0 sobre 2 factorial por h cuadrado más x menos x sub 0 x menos x sub n menos 1 por delta sub n de f sub 0 sobre n factorial por h elevado a la n. Esa ya es la expresión general. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer por ese caso? Vamos a hacer la demostración del trapecio, para que sepan de dónde viene. Esta demostración es un poco más formal que la que ya había explicado antes. Entonces, primero planteamos un polinomio de Newton para poder hacer la integración. Segundo, hacemos un cambio de variable. Hacemos un cambio de variable. Este cambio de variable es el siguiente: s es igual a x menos x sub 0
sobre h. Entonces al hacer eso, nosotros te plantearemos un polinomio en términos de s. Nos quedaría f de x sub 0, que vendría a ser una constante, más. Entonces, al hacer el cambio de variable, tendríamos x menos x sub 0 sobre h, vendría a ser esta parte, se reemplaza por s. Entonces me quedaría s por delta f sub 0 sobre 1 factorial, ¿verdad? Más, en este caso sería la expresión de aquí. Ya, entonces esta expresión, démonos cuenta de lo siguiente. Esto que está aquí, nosotros podríamos plantearlo de la siguiente manera: x menos x sub 0 sobre h por x menos x sub 1 sobre h. ¿Por qué h sobre h? Porque estamos aprovechando este h cuadrado que lo estamos descomponiendo en 2h. Entonces esto vendría a ser equivalente al x menos x sub 0 sobre h, vendría a ser igual a s, y el x menos x sub 1 sobre h vendría a ser equivalente a s menos 1. Ahora esto podemos verlo como una analogía. Si yo por ejemplo tengo mi variable s, y yo aquí tengo expresado por ejemplo que cuando tengo la variable s, yo tengo la variable x desplazada x sub 0, entonces x menos x sub 0. Digamos que acá se encuentra x, entonces yo le he desplazado un valor de x sub 0 hacia atrás, ¿verdad? Pero si ahora en cambio tengo s menos 1, digamos que tengo una distancia, una unidad, entonces acá tendré s menos 1. Esto vendría a ser igual que la misma variable x, ya desplazarla una unidad más, que en este caso sería una unidad de x sub 1. Entonces, para yo ubicar ese desplazamiento, yo lo planteo aquí como x menos x sub 1, sabiendo que x sub 1 debería partir desde la posición original de x hasta la nueva posición de x, que sería x menos x sub 1. Pero el punto a tratar es que existe esa analogía entre decir, si ahora yo por ejemplo tengo x menos x sub 1 sobre h, eso lo voy a reemplazar por s menos 1. Si tuviera x menos x sub 2 sobre h, lo voy a reemplazar por s menos 2. Bueno, entonces, considerando eso, en el cambio de variable nosotros tendríamos la siguiente expresión. Nos habíamos quedado por s delta f sub 0 sobre 1 factorial, entonces aquí tendríamos subsiguientemente, tendríamos s por s menos 1, que vendría a ser la parte que reemplaza esto, y eso lo multiplicamos por delta cuadrado de f sub 0 sobre 2 factorial. Entonces esto vendría a ser esta parte, x menos x sub 0, x menos x sub 1, que engloba también el h cuadrado, por como lo vimos aquí al descomponerlo. Entonces, subsiguientemente sería más, más s por s menos 1, y así sucesivamente hasta s menos n menos 1 por el delta n por f sub 0 sobre n factorial. Entonces así nos queda nuestra expresión al hacer el cambio de variable. Ahora, nosotros vamos a recurrir al concepto de combinatoria. Si tengo una variable s y una variable j, y yo hago la combinatoria entre estos dos valores, eso es igual a s factorial sobre j factorial por s menos j factorial. Esa es la definición de combinatoria. ¿Qué es la combinatoria? Es un proceso que nos permite saber cuántos grupos distintos se pueden formar con un número finito de elementos. Eso es matemática básica. Entonces, ¿qué pasa con la combinatoria? Sucede que si yo tengo la combinatoria entre s y 1, eso vendría a ser igual a s factorial sobre 1 factorial por s menos 1 factorial. Y eso vendría a ser igual, al desarrollarlo, como la s es una variable que yo puedo
irle retrocediendo valores. O sea, al desarrollar la s factorial, yo puedo simplificar este con este, me quedaría que esto es igual a s sobre 1 factorial, que es igual a s. Entonces continúo. Ahora s con 2. Eso vendría a ser igual a s factorial sobre 2 factorial por s. Perdón. Sobre s menos 2 factorial. Eso vendría a ser igual así mismo a s sobre s por s menos 1 por s menos 2 factorial sobre 2 factorial por s menos 2 factorial. Se simplifica este con este y me quedaría s por s menos 1 sobre 2 por 1, 2. Esto vendría a ser igual a s por s menos 1 sobre 2. Si hacemos lo mismo para s sobre 3, eso vendría a ser igual, o sea, la combinatoria entre s y 3 sería s factorial sobre 3 factorial por s menos 3 factorial. Eso vendría a ser igual a s por s menos 1 por s menos 2 por s menos 3 factorial sobre el 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, sobre s menos 3 factorial. El s menos 3 factorial se simplifica con el s menos 3 factorial. Es igual a s por s menos 1 por s menos 2 sobre 3 por 2 son 6, 6 por 1 6. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la definición de combinatoria se ajusta a lo que tenemos acá. Porque aquí tenemos, miren, s sobre 1 factorial, s menos 1 sobre 2 factorial, s por s menos 1 sobre 2 factorial, y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos expresar nuestra expresión del polinomio p de s de la siguiente manera. ps es igual a f de x sub 0 más la combinatoria entre s y 1 por delta f sub 0 más la combinatoria entre s y 2 por delta cuadrado f sub 0 más punto 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 la combinatoria entre s y n por delta enésimo de f sub 0. Y ahora vamos a proceder a hacer la integración. Para hacer la integración del polinomio para el método del trapecio, solo necesitamos integrar desde x sub 0 hasta x sub 1 el polinomio p de x que hemos definido. En este caso, para el efecto de la demostración, solo necesitamos integrar de 0 hasta 1 de f de x sub 0 más s por delta f sub 0. O sea, solo los dos primeros componentes. En este caso, lo estaríamos integrando respecto a dx. Como pueden darse cuenta, la integral la voy a resolver con esta expresión de aquí. Sería la expresión de los dos primeros componentes, sería este con este. No estoy planteando la combinatoria porque ya sabemos que la combinatoria, o sea, se me complicaría más la integral, ¿no? La expresión de la combinatoria solo es para que lo tengan como conocimiento general, que también se puede presentar de esta forma el polinomio de Newton en este caso, porque como podemos ver se lo puede expresar a través de la combinatoria. Pero la integral que vamos a resolver sería la de aquí. Solo los dos primeros componentes del polinomio de Newton, el f de x sub 0 por s por delta f sub 0 sobre 1 factorial, que sigue siendo 1. Entonces, para resolver esta integral, lo primero que vamos a hacer es, como nosotros sabemos que s es igual a x menos x sub 0 sobre h, vamos a derivar de s respecto a dx. Al hacerlo, nosotros tendríamos, en el caso de la derivada de x, o sea, esto de aquí se puede separar en x sobre h menos x sub 0 sobre h. Entonces la derivada de x es 1, me quedaría 1 sobre h, y la derivada de x sub 0 sobre h, como ambos son constantes, se hace 0. Me quedaría ds sobre dx igual a 1 sobre h.
Entonces de aquí yo despejo lo que vendría a ser el ds. Me quedaría que el ds es igual a dx sobre h, ¿verdad? O lo mismo que vendría a ser decir que mi dx es igual a h por ds. Entonces yo aquí este dx lo puedo reemplazar por h por ds. Entonces, ¿cómo me quedaría la integral? La integral me quedaría igual a la integral de 0 hasta 1 de f x sub 0 más s por delta f sub 0 por h por ds. Y así lo hemos pasado a la variable s, que es la que tenemos que integrar. Entonces esto es igual a ¿cuánto? Entonces ya integrando nos quedaría la integral de f de x sub 0 por ds y por h más la integral de s por delta f sub 0 por h y por ds. Eso vendría a ser igual a h por s por f de x sub 0. F de x sub 0 es una constante, así que solo saldría de la integral y me quedaría solamente multiplicarse el integral con el diferencial, me quedaría la s evaluado de 0 a 1 más h. Asimismo sale el delta f sub 0, me quedaría solamente la integral por ds de s, lo cual me daría s cuadrado sobre 2. Entonces esto de aquí vendría a ser s cuadrado sobre 2 evaluado de 0 hasta 1 igual a h por f de x sub 0, ya evaluando el 1, límite superior, el 0 no lo evalúo porque se hace 0, y más h delta f sub 0, aquí vendría a ser 1 sobre 2. Al evaluar el límite superior, que es 1, y el límite inferior, que es 0, se hace 0, ¿no? Entonces aquí puedo sacar el factor común, h, me quedaría f de x sub 0 más delta f sub 0 medios. Y luego que hago eso, este 2 lo voy a sacar. Para yo poder sacar el 2, lo que tendría que sacar es mi primero mínimo común múltiplo 2 y me quedaría 2f de x sub 0 más delta f sub 0. Y al hacerlo, yo podría sacar el 2 como h medios, me quedaría 2f de x sub 0 más delta f sub 0. Ahora, el delta f sub 0, ¿cómo se obtiene? Se obtiene de esta forma, ya lo he explicado. Nosotros nos dan una tabla, en este caso el punto x sub 0, x sub 1, x sub 2 y f de x sub 0, f de x sub 1 y f de x sub 2. Entonces, como yo solo estoy trabajando con los dos primeros, yo puedo decir que mi delta f sub 0 se define como la resta de mi f de x sub 1 menos f de x sub 0. La resta entre estos dos me define mi delta f sub 0. Entonces, esto vendría a ser igual a h medios que multiplica a 2f de x sub 0, ¿verdad? Más lo que vendría a ser la resta de mi f de x sub 1 menos mi f de x sub 0. Entonces esto me quedaría h medios que multiplica a 2f de x sub 0 más f de x sub 1 menos f de x sub 0. Y al simplificar me quedaría h medios que multiplica, aquí simplifico este con el de acá, entonces me quedaría solamente f de x sub 0 más f de x sub 1. Y esa vendría a ser la definición. O sea, aquí ya me quedaría que el resultado de la integral es igual a h medios multiplica f de x sub 0 más f de x sub 1. Y con eso queda demostrado. Y ahora otra cosa, si nos piden por ejemplo demostrar el error. El error se define
o nace de la integral de 0 hasta 1 también, de s por s menos 1 sobre 2 factorial por el delta cuadrado de f sub 0 por h por ds. ¿Por qué? Eso se debe a que si nosotros vamos al polinomio, siempre el error se define para el siguiente término del polinomio. En este caso, el siguiente término del polinomio es s por s menos 1 por el delta cuadrado de f sub 0, que es la segunda diferencia finita, sobre 2 factorial. Entonces nosotros por eso, para definir el error en este caso, integramos ese término, que sería s por s menos 1 sobre 2 factorial por delta cuadrado de f sub 0 por h por ds, ya haciendo el cambio de variable, ¿verdad? Entonces esto tendríamos que integrarlo para poder encontrar el error. Por lo general siempre es así. Si nosotros definimos nuestro trapecio para los dos primeros términos, entonces el tercer término nos sirve para definir el error. Entonces vamos a integrar. Integral de 0 hasta 1, s por s cuadrado menos s sobre 2 factorial, que sigue siendo 2, por delta cuadrado de f sub 0 por h por ds. Sería la integral de 0 hasta 1 de s cuadrado menos s sobre 2. Como el delta cuadrado de f sub 0 es una constante y el h también, salen de la integral por ds. Esto vendría a ser igual a delta cuadrado f sub 0 por h por la integral de 0 hasta 1 de s cuadrado sobre 2 menos la integral de 0 hasta 1 de s por ds. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Sería s al cubo sobre 2 por 3 son 6. Aquí también sería s sobre 2. Pero me sale mejor sacar el 2, o sea, este 2 que está aquí, sacarlo como una constante acá, 2 y 2. Te saco el 2 y me sale más fácil la integración integral. Entonces tendría aquí, por ejemplo, la integral de ese cuadrado sería s a la 3 sobre 3 evaluado de 0 hasta 1, y la integral de s sería s cuadrado sobre 2 evaluado de 0 hasta 1. Vamos a continuarla acá arriba. Vendría a ser delta cuadrado de f sub 0 por h sobre 2, que multiplica. Al evaluar el 1 sería aquí 1/3 menos, y al evaluar el 1 aquí sería 1/2. Entonces aquí ya tendría que sacar mínimo como un múltiplo. Sería delta cuadrado de f sub 0 por h sobre 2. Mínimo como un múltiplo es 6, se dividido para 3 es 2, 2 por 1 es 2, menos 6 dividido para 2 es 3, 3 por 1 es 3. Me daría un delta cuadrado de f sub 0 por h sobre 2. 2 menos 3 es 1, menos 1, perdón, sobre 6. Y al multiplicar sería menos delta cuadrado f sub 0 por h sobre 2 por 6, 12. Entonces me quedaría esa expresión. Ahora, lo siguiente, voy a copiar acá hasta donde me quedé. Nos quedamos hasta menos delta cuadrado f sub 0 por h sobre 12. Correcto. Ya, resalto lo siguiente. Este valor se lo tomo en valor absoluto porque lo que está definiendo es el error. Entonces el error es un valor positivo, ¿no? Entonces me quedaría, en todo caso, me quedaría delta cuadrado de f sub 0 por h sobre 12. Ya, hasta ahí ya podría quedar la expresión, porque nosotros, como ya lo he mencionado, este valor que está aquí, el delta cuadrado de f sub 0, es una diferencia finita que nosotros obtenemos al armar la pirámide, que sería la segunda diferencia finita. El h son los pasos y 2 es una constante. Pero esto también se lo puede representar de esta otra forma, recordando que mi delta cuadrado de f sub 0 es igual a h cuadrado
por mi f2' de epsilon. Entonces nosotros podemos reemplazar aquí el delta cuadrado de f0 por h cuadrado por f2' de epsilon sobre 12, lo cual me daría un h al cubo por f2' de epsilon sobre 12, que es otra forma de plantear la expresión. Pero mejor usen la de acá, porque como mencioné hace un momento, nosotros este valor del delta cuadrado de f0 es la segunda diferencia finita, que la obtenemos de la pirámide, que en este caso sería la segunda diferencia finita, para este ejemplo sería esta. Esta x es f0, f1 y esta es la segunda diferencia finita. Ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores. Entonces, a ver, quisiera tratar de explicar cómo nosotros podríamos utilizar el método del trapecio si nos dan, por ejemplo, la siguiente cantidad de puntos: x0, x1, x2, x3, x4, x0, x1, x2, x3, x4. Primero tengo que la cantidad de puntos que voy a tener deben darme una cantidad de pares de intervalos. Por ejemplo, aquí me está dando 1, 2, 3, 4 intervalos. 4 intervalos. Entonces, ¿qué es lo que yo por lo general hago? Yo hago lo siguiente. En este caso, n vendría a ser igual a 4. Y yo sé que la expresión h es igual a b menos a sobre n. Entonces, siempre a y b vendría a ser el valor. En este caso, b vendría a ser x4 y a vendría a ser x0. Vendría a ser los valores del intervalo el más pequeño y el más grande, ¿no? Se restan. Entonces, en este caso, h vendría a ser igual a x4 menos x0 sobre n, y n es el número de intervalos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y ahí saco h, que vendría a ser los pasos que voy a utilizar para resolver la integral. Luego yo plantearé la integral desde a hasta b, que sería desde x0 hasta x4, ¿verdad? Y esa integral, que es de la función f de x por dx que no conozco, vendría a ser igual a h medios y sub 0 más y sub 1 más h medios y sub 1 más y sub 2 más h medios y sub 2 más y sub 3 más h medios y sub 3 más y sub 4. Y así es como se resuelve la integral, pero si se dan cuenta lo estoy aplicando la fórmula por tramos. En este caso estoy aplicándolo en 4 tramos que corresponden precisamente al número n de intervalos del cuales yo dispongo. Entonces así es como se utiliza el método del trapecio. Más adelante vamos a hacer un ejemplo más realista, ¿no? Ahorita solo es con propósitos demostrativos o más. Ya, ahora otra fórmula que debería plantear es la siguiente. Existe otro tipo de error, que es el error general, que se define como n, que es el número de intervalos, n, por el error local, que es el que ya habíamos definido hace un momento. El error local es el que planteamos al comienzo. El error local, aquí está, este es el error local. Entonces el error global se define como n por el error local. Nada más. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Sigan estudiando y nunca dejen. Sigan preparándose siempre, ¿no? Como siempre menciono.